Hola amigos de Pie en Tierra. Nuestro programa del día de hoy se lo estaremos dedicando a la obra cultural más grandiosa de la Revolución, a la campaña de alfabetización. Para poder entender la magnitud que tuvo la campaña de alfabetización, debemos partir del censo de población realizado en este país en el año 1953, a los datos que el censo arroja. Prácticamente 1 millón de cubanos no saben ni leer ni escribir, lo que representa prácticamente el 25% de la población cubana. Pero esto se agudiza en las zonas rurales. La Habana, recuerden ustedes, que es el espejo de este país. Solo en zonas urbanas el 11% de la población no es capaz de leer o escribir. En zonas rurales se acerca al 50%. Por supuesto que el campo cubano es la zona más desprotegida. Cuando comienza el ejército rebelde a actuar en las zonas montañosas de este país, en el Escambray, en la Sierra de Cristal, en la propia Sierra Maestra, comienza entonces la campaña de alfabetización para esas personas que están combatiendo. Entre 1956 y 1958, muchos miembros del ejército rebelde, los que están incluso en la zona del Escambray, se educan en el conocimiento de la lectura y también de la escritura. Y con el propio triunfo de la revolución, la primera campaña que se realiza es precisamente para los miembros del ejército rebelde que aún no saben ni leer ni escribir. En este propio año 1959, con la creación del Ministerio de Educación, pues comienzan a instrumentarse los primeros planes para de forma masiva enseñar a todos los cubanos a leer y escribir. Es parte del programa del Moncada. ¿Cómo se desarrolla la campaña de alfabetización del año 1961? Bueno, hay que partir de aquel histórico discurso de Fidel en la sede de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 1960, donde anuncia al mundo entero que en Cuba se iba a desarrollar una campaña de alfabetización que tenía como propósito enseñar a leer y escribir a esa masa de analfabetos que sumaba aproximadamente 1 millón de cubanos, un hecho trascendental para la historia de este organismo internacional. Rápidamente comienza a desarrollarse en Cuba los preparativos de la campaña. Mire, se imprimen de esta cartilla que tengo aquí en mi mano 1,5 millones de ejemplares. La cartilla Venceremos. Y también se trabaja en el manual para que todos aquellos que tuvieran la preparación necesaria pues pudieran enseñar a leer y escribir. Hay un lema de la campaña, que el que sabe leer enseña. A partir de este momento comienzan a estructurarse todas las brigadas que van a encargarse de llevar la luz de la enseñanza a la ciudad, pero muy importante, al campo, donde está esa masa de personas que no saben leer y escribir. Todos los cubanos tienen oportunidad de enseñar, no importa la edad, porque hay alfabetizadores que son muy jóvenes, prácticamente niños. Hay brigadas Venceremos que se encargan de llevar, hay maestros voluntarios, hay algunos maestros incluso a los que se les paga, pero también aparecen las brigadas Conrado Benítez, que surgen como recordación a ese maestro mártir asesinado por hordas enviadas, por supuesto, desde el sur de los Estados Unidos, como parte de la campaña que también se estructura en este país para impedir que se realice la campaña de alfabetización. Porque recuerden ustedes que un pueblo instruido, un pueblo que conoce, es un pueblo libre. Entonces, a partir de esta campaña, pues también los grupos de la oposición se afianzan como objetivo primario a impedir que la campaña se desarrolle. ¡Qué vergüenza para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil, que el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en 100.000 brigadistas Conrado Benítez! Nada mejor que conversar con una protagonista de la campaña de alfabetización aquí en Ciego de Ávila, Dulce María Rosquete Leiva, para entender cómo fue esta gran movilización en suelo avileño. Tenía 14 años cuando comencé en la campaña de alfabetización y lo hice porque era una tarea de Fidel y de nuestro pueblo.
y para mí, sinceramente, todas las tareas de Fidel hay que cumplirlas. Por lo tanto, me lancé allí en mi lugar donde yo me encontraba viviendo, alfabeticé por allá, por esa zona, la zona del Cartucho y todos esos lugares por ahí que bueno. ¿Y tu familia te permitía que lo hicieras? No, mi mamá no me dejó ser brigadista Conrado Benítez. No, ¿y qué No fuiste quiso, entonces? alfabetizadora popular. Pero con todo y eso tampoco paré en la casa nunca y siempre estaba en los distintos lugares donde hacía falta que yo estuviera, así que más o menos fue lo mismo. ¿En qué lugar alfabetizaste? Alfabeticé, hay una finca allí en la carretera de Morón entre kilómetros 15 y 16 que se llama El Porvenir. Ahí alfabetizaba por la noche, pero por el día íbamos a visitar unos compañeros que vivían en la finca Los Gutiérrez, no sé si habrán oído nombrar un poco más acá, por el kilómetro 13 por ahí, de la carretera de Morón. Y también visitábamos a algunos compañeros que tenían sus problemas en la Loma La Carolina. ¿Qué problemas tenían? Allí tenían problemas de invalidez y estas cosas, y entonces nosotros nos trasladábamos ahí a la casa. La asesora de aquel momento, que fue mi maestra de primaria cuando triunfó la Revolución, Dolores Callejas, muy buena, y entonces allí terminé. Y concluí en Ceballos. Se hizo un concentrado de las personas que tenían problemas visuales, y en lo que se le graduó la vista y se le hicieron los espejuelos, pues se atrasaron un poco. Y para poder terminar la campaña el 22, como se había propuesto nuestro gobierno, pues hubo que darle un intensivo, y entonces ahí un aula llena, fuimos la asesora y 2 alfabetizadores más para allá, y bueno, así todo el día trabajábamos, durante todo el día, porque la mayoría eran jubilados y otros eran discapacitados, y entonces bueno, allí trabajamos hasta adelantar y que ellos pudieran vencer el código, y entonces ya. ¿Qué significó para ti la campaña de alfabetización? Bueno, entre otras muchas cosas, conocer mi vocación. Allí supe que yo quería ser maestra. Yo tenía un alumno que se llamaba Silvano ya murió. Silvano, que entonces, usted sabe que la prueba de ellos era hacerle una carta a Fidel. Esa era la prueba, todos tenían que hacerle una carta a Fidel. Y entonces él me dice, sí, es verdad que hay que hacerle una carta a Fidel, pero yo te voy a hacer una a ti, porque tú fuiste la que me enseñaste. Y me hizo una carta, pero no la tengo guardada. Era tan niña y tan joven que no guardé nada de eso. Yo apenas sabía leer, escribir y calcular. Y entonces de atrevida me presenté a unas pruebas que hicieron aquí en la Dirección Provincial de Educación, que por supuesto las desaprobé. Las desaprobé y me quedé de lo más angustiada. ¿Qué pasa? Que eso fue en septiembre que empezó el curso en Camagüey. En noviembre, el ministro mandó a buscar los compañeros que habían sacado más de 60, porque el aprobado antes era con 70, y yo había sacado 65 y 67. Y entonces mandó a buscar a los compañeros que habían sacado más de 60, para incorporarlos al curso ya directamente. Figúrese usted. Desaprobada, no veía nada tampoco, me cansé, los profesores se cansaron de cambiarme de todos los lugares, y yo no había manera que viera nada, porque tenía problemas y yo no lo sabía. Y entonces una profesora argentina, colaboradora de nuestro Ministerio de Educación, fue la que se encargó de llevarme al médico, que su esposo era oftalmólogo, y me puso los espejuelos. Las únicas armaduras que había eran de color rojo chillón, y mis vestidos eran casi todos amarillitos y verdes. Yo a aquella edad no hallaba cómo ponerme aquellos espejuelos rojos. De inicio no quise ponérmelo, pero me pongo a probar un día. Mire, cuando yo vi lo que yo veía, no me los quité más nunca. Lo que hice fue suspender los vestidos verdes y amarillos. Todos teníamos mucho miedo a ir a las escuelas rurales, porque eran de primero a sexto grado. Usted sabe que las escuelas rurales tienen de primero a sexto grado, tercero y cuarto, ahora no tanto, pero cuando aquello las escuelas tenían eso. Y yo sinceramente no me sentía capaz de coger un aula de primero a sexto grado. Y entonces, bueno, pues no, cogí un aula de tercer grado en la cooperativa Manuel Sanguilí, que había sido recién inaugurada por Fidel. Allí inicié mi vida como maestra y estuve 5 cursos completos. Yo pienso que ahí casi que me acabé de graduar de maestra. El maestro es maestro en todo tiempo. Pienso que el maestro siempre tiene que ser maestro, sobre todo el que lo tiene aquí. Adelante, compañeros, a cumplir las nuevas tareas. ¡Viva nuestra juventud gloriosa! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el socialismo! Los resultados de la campaña de alfabetización del año 1961 fueron incuestionables. El día 22 de diciembre, hace 50 años, Fidel anuncia en la ya histórica Plaza de la Revolución José Martí
que Cuba se convertía en el primer país libre de analfabetos de todo el hemisferio occidental. Se había realizado una enorme proeza, la más grande proeza realizada después del triunfo de la Revolución. Casi 800.000 cubanos habían aprendido a leer y a escribir. El índice había descendido de más del 23% a solo el 3,9%. Era prácticamente cero, porque las personas que no sabían leer o escribir eran los incapacitados o aquellos que ya no tenían posibilidades por su edad. Realmente fue una de las campañas más exitosas jamás realizadas. Incluso una encuesta realizada por la UNESCO afirma, entre un grupo de países a los cuales se consultó que habían realizado campañas, que la realizada por nuestro país había sido la más rápida y también la más efectiva. Un logro incuestionable que hace que cada 22 de diciembre pues sea en este país el Día del Educador Cubano. Olvida la volante y el carretón y pon un pie en tierra conmigo. Siente el olor a historia en cada rincón de las calles que son el testigo. Te invito a esta serenata de desandar los lugares, desempolvando el recuerdo de la ciudad de los portales. Dime mi casa antigua, si recuerdas el pregón con que la señorita abría el portón. Olvida la volante y el carretón y pon un pie en tierra conmigo. Siente el olor a historia en cada rincón de las calles que son el testigo, de las calles que son el